Hola, ¿cómo están? Nos convoca un capítulo más del programa Implacable por las pantallas de C9N. Hoy estamos con la presencia del doctor Carlos Arregui. Le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo. Un gusto compartir este espacio contigo y te agradezco mucho por la invitación. Carlos Arregui nació en Asunción el 17 de julio de 1968. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cristo Rey. Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Metodología del Derecho y Técnica Jurídica. Realizó cursos sobre liderazgo y alto gerenciamiento. Participó en conferencias y seminarios sobre formación de expertos en evaluaciones mutuas de Gafisud, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, recuperación de activos e investigación financiera, entre otros. Ocupó cargos en el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa, concejal municipal de Asunción, ministro asesor de la Presidencia de la República en las áreas de transparencia e integridad, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. En septiembre de este año fue designado por la Presidencia de la República como miembro titular del directorio del Banco Nacional de Fomento. Recientemente formalizó su candidatura para el cargo de Fiscal General del Estado. Bueno, para empezar y conocer a los candidatos que van a pujar por la Fiscalía General del Estado, para ser el nuevo Fiscal General del Estado, saber un poquito acerca de tu vida, tu carrera. ¿De qué partido político sos, doctor? Yo no estoy afiliado a ningún partido político, ¿verdad? Yo inicié mi carrera dentro de lo que es el Poder Judicial en el año 87. Estuve casi 3 años siendo ordenanza sin sueldo, ¿verdad? Hasta que en el año 90 recuerdo que di uno de mis mejores exámenes en la facultad con el finado y recordado profesor doctor Jerónimo Irala Burgos, quien me consultó después si yo dónde trabajaba y le comenté que estaba en el Poder Judicial. ¿Y qué hace? Me dijo. Y yo sé botereré y llevo los expedientes y todo. Bueno, visíteme mañana. Recuerdo que le llevé mi currículum y bueno, entré a trabajar formalmente en el Poder Judicial en el año 90, ya cobrando un sueldo. Entré como dactilógrafo, después fui oficial de secretaría, después fui actuario judicial, antes fui también ujier notificador y después concursé para lo que fue uno de los primeros concursos internos en el año 95 con la renovación de la Corte Suprema. Ahí fui electo secretario de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue en el año 96 y posteriormente pasé a ser relator de la Sala Penal con el doctor Jerónimo Irala Burgos, justamente. Y bueno, después ya concursé para la Fiscalía, que fui electo en el año 97 como agente fiscal del crimen. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Fiscalía? Y en la Fiscalía estuve desde el año 97 hasta el año 2014 en que presento mi renuncia a la institución. Pero, ¿hubo alguna circunstancia por la cual presentaste tu renuncia? ¿Pasó algo? ¿Quién era presidente de la República? ¿Cartes? Estaba, sí, estaba él como presidente de la República y como fiscal general Javier Díaz Verón. Sí, efectivamente hubieron algunos hechos que a mí realmente me molestaron mucho de la gestión de Javier Díaz Verón. Y lo que desencadena finalmente en un traslado que él me hace de la unidad de delitos económicos, para lo cual yo había trabajado mucho, me había capacitado, la institución había invertido mucho en mi formación en ese contexto. Yo no acepté ese traslado y presenté mi renuncia. Ese traslado era más bien por un pedido político que le habían hecho a él, ¿verdad?
porque no estaban de acuerdo con los casos que nosotros abríamos dentro de la unidad de delitos económicos, anticorrupción y antilavado, de la cual yo era el fiscal adjunto. ¿Casos como cuáles, por ejemplo? Y por ejemplo fueron los de Víctor Bogado, otros que tenían que ver con ministros del Ejecutivo, casos muy emblemáticos, ¿verdad?, en su momento. ¿Y no tenías la autonomía que requerías y por ende renunciaste? Sí, al contrario, nosotros éramos muy independientes y eso es lo que ellos no vieron ya con buenos ojos, que no se pudiera controlar. Entonces tuvimos una discusión, inclusive yo a Javier Díaz Verón le dije si vas a querer imponer a quienes nosotros vamos a investigar o no, dependiendo de los hechos que fueron siempre nuestro norte. Cuando hay hechos concretos, independientemente de quién fuera la persona, nosotros abríamos una investigación. Entonces yo me voy. Y fue así, me fui. Posteriormente fuiste concejal por Asunción. Sí, primero trabajé en la profesión un tiempo hasta que vino el ofrecimiento para trabajar dentro de lo que era el espacio del Partido Democrático Progresista, sin afiliarme, ¿verdad? Porque ellos tienen un espacio donde invitan a gente que tuvo alguna actuación destacada dentro de la sociedad y que pueda pugnar por un espacio también de representación política. Y fue así que en aquel contexto me habían invitado y participé y fui electo concejal de la ciudad de Asunción, cargo que ejercí durante 3 años y medio cuando tuve la invitación del gobierno de Mario Abdo Benítez para trabajar dentro del mismo. Yo no sé si recuerdo bien, doctor, pero vos me vas a ayudar. Sí. Creo que el gobierno de Mario Abdo Benítez te contrató para que investigues un caso de Petropar, ¿puede ser? Sí. Aquel caso de Patricia Zamudio cuando se iniciaba el gobierno, tengo entendido. Claro, en realidad lo que a mí me contratan es como asesor primero en materia de transparencia e integridad. Ahí me piden después que yo pueda asesorarle a lo que era la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Yo les asesoré en el proceso de gestión de 2 meses de Patricia Zamudio, que recuerdo que había una serie de hechos que acontecieron en aquel tiempo. Entonces me pidieron que investigue, que le asesore a la auditoría del Poder Judicial y posteriormente, si hubiera elementos, que se presentase ante la Secretaría Anticorrupción, que en aquel entonces estaba a cargo de la compañera Teresa Rojas. Entonces yo le asesoré a la auditoría del Poder Ejecutivo, que está todavía a cargo de Luis Cardoso. Y sí, se hicieron la auditoría de esos 2 meses de la gestión de Zamudio y también de la gestión del anterior presidente de Petropar, que era del gobierno anterior. El resultado de eso nosotros expusimos ante la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Secretaría Nacional Anticorrupción, posteriormente a eso, presentó una denuncia en la Fiscalía. Doctor, posteriormente fuiste nombrado ministro de CEPRELAD. De CEPRELAD. Ese fue el paso que se dio posterior, ¿verdad? Sí, después cuando se produce la vacancia en CEPRELAD, el presidente me propone ocupar la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y me dice él, mira Carlos, yo te conozco de tu trabajo como fiscal, yo estoy muy contento con el trabajo que venís haciendo acá, pero yo te necesito en CEPRELAD porque tiene desafío muy grande el país. Tenemos que pasar ese examen. Gafilat. Y es demasiado vital que el país pueda pasar eso. Es muy difícil. Yo sé que te estoy dando un compromiso muy grande. Haz todo lo que puedas. Y así fue. Desde ese día me hice cargo de CEPRELAD y comenzamos a trabajar intensamente en lo que fue, yo siempre digo, una colaboración de inteligencia solidaria por sobre todas las cosas, tanto del sector privado como del sector público. Y un ejemplo, yo suelo decir eso, ¿verdad?, de que cuando en Paraguay hay consensos mínimos y sobre todo priman esas inteligencias colaborativas y solidarias, se pueden lograr muchas cosas más allá de los recursos exiguos, que siempre en un país como el nuestro va a ser así, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que se hizo en Gafilat es un esfuerzo público-privado. Hay demasiada gente que no apareció en los medios, que ha trabajado intensamente en casi 4 años y hoy nos da una perspectiva realmente inmejorable. Estando allá en Ecuador, te cuento, Rodolfo, nosotros al saber el resultado ya teníamos mensajeros de las 3 principales calificadoras de riesgo, de Fitch, de Moody's, de Standard & Poor's, donde nos decían, excelente lo que hicieron, ustedes están ya muy cercanos al grado de inversión, pero
fuerza con la seguridad jurídica. Fuerza, que ese es el pasito que falta, ¿verdad? Y la seguridad jurídica, mucha gente se enoja cuando hablamos, principalmente tienen un protagonismo demasiado importante ahí, la Fiscalía y el Poder Judicial. Gafilat, ¿qué es lo que mide realmente para que la teleaudiencia entienda y comprenda? O sea, ¿cuál es la lupa que pone Gafilat y cuál es el papel que hace CEPRELAT en este caso específico en conjunto? Bueno, Gafilat es una organización intergubernamental. Mira, nace ya por el año 1989, ya esos son los principios del Gafilat. Es una iniciativa de los países más poderosos del mundo, de los 8 más desarrollados, y que posteriormente esto se fue extendiendo a todas las regiones del planeta. Gafilat vendría a ser ya la matriz regional de lo que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Lo que mide es qué tan efectivo es el combate que hace el país al lavado de activos, al financiamiento contra el terrorismo, al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y lo mide no solamente en cuanto a su aspecto técnico, que tiene que ver con todo lo que es normativa, regulatoria, todas las leyes que puedan de alguna forma prevenir el lavado y tipificar el lavado, sino también hoy hacen mucho hincapié en lo que es la efectividad. Traducido en términos bien sencillos, es resultado. Te dicen, vos como país me dijiste cuando hiciste tu evaluación nacional de riesgo, hace 5 años me dijiste que tus principales amenazas eran narcotráfico, corrupción, lavado de dinero. Entonces, hoy que yo te vengo a evaluar, ¿qué hiciste? ¿Cuáles son tus resultados? Eso es lo que mide. ¿Cuál es la calificación que tenemos hoy día? Nosotros tuvimos una calificación de moderada, que es una calificación promedio, inclusive por encima de algunos países muy desarrollados de la región. Pongo como ejemplo Chile, pongo como ejemplo Perú y ahora Ecuador también, y un poquitito por debajo de lo que es Uruguay, que también tiene moderado, pero fue un resultado realmente muy positivo para todos nosotros. Realmente nosotros pensamos y decimos, ¿verdad? Hay un antes y un después de la evaluación del Gafilat en el país. Hoy nos miran con otros ojos. ¿Cómo se califica? ¿Es por nota, por color? Sí. Tiene un mecanismo que tiene que ver con los resultados que va produciendo el país y las instituciones. Nosotros tuvimos varios resultados sustanciales, que sería el máximo que puede alcanzar el país, después moderado, que sería un resultado aceptable, y un resultado bajo, un resultado inmediato número 7 bajo, que tenía que ver con las investigaciones patrimoniales financieras de la Fiscalía. Eso es lo que ellos cuestionaron y es parte de las acciones que ahora tenemos que hacer en este año de seguimiento intensificado, se llama, lo que ellos monitorean en este tiempo. A partir de ese resultado positivo que tuvimos, hay un año para que Paraguay se ponga al día en ciertas acciones que tiene que hacer. Y en este año va a ser monitoreado por sus pares y por la organización, por los pares de la región y por la organización. Paraguay también tiene evaluadores que han participado en evaluaciones de otros países como Chile, Ecuador, Uruguay, Perú también. Entonces es un monitoreo mutuo, por eso se habla de evaluaciones mutuas. Pero es tan importante, doctor Carlos Arregui, tener un país creíble en el sentido de recibir inversiones, en el sentido de cotizar bonos a nivel internacional. Realmente tener un país creíble es muy importante y estas calificadoras tienen mucho que ver, ¿verdad? Muchísimo, Rodolfo, y por eso te digo, ellos mismos se acercaron y nos están apoyando también y nos dicen, fíjense, Paraguay tiene una inversión extranjera de $500 millones año aproximado. Uruguay, que tiene ya el grado de inversión, recibe 5.000 millones. Chile recibe 25.000 millones de inversión extranjera año, ¿verdad? Claro. Entonces es demasiado grande la diferencia. Por eso que todos tenemos que apostar a esto y es el momento de estar unidos, más allá de nuestras diferencias. Yo creo que el ejemplo de Gafilat es el que tiene que ser replicado en varios otros acontecimientos que tenemos por delante como país. Después de la finalización de tu periodo como ministro al frente de la CEPRELAT, después de la evaluación de Gafilat, hoy día estás en el Banco Nacional de Fomento. ¿Por qué ahí? Así es, porque había un acuerdo que yo había hablado con el presidente, sobre todo fueron años muy difíciles, muy desgastantes, y yo necesitaba también, por una cuestión familiar, estar en un lugar donde pudiera de alguna manera planificar mejor mi futuro.
Y trabajé yo en todo lo que es el ámbito de prevención, y el Banco de Fomento es un banco que vino creciendo mucho dentro del sistema financiero, y me parecía, y tuve una experiencia de haber trabajado en un desaparecido banco, un trabajo muy importante el que se podía hacer dentro del Banco de Fomento, que es banca pública, banca que está cerca de ese productor primario que tiene que apoyarle, y un trabajo que a mí siempre me ha apasionado es el de la banca pública. Entonces yo le pedí al presidente, ¿verdad?, la posibilidad de poder, al terminar la evaluación, pasar al Banco de Fomento, y yo sabía que se producía la vacancia. Entonces él realmente se ha portado muy bien conmigo, accedió y me dijo, fuerza con ese trabajo ahí, vamos a hacer que el Banco de Fomento, además de cumplir con esa su tarea primaria, de ser ese banco que pueda estar en el día a día con la persona más vulnerable, porque eso del Banco de Fomento es una herramienta fundamental para aquel emprendedor pequeño que quiere comenzar su negocio, para aquel cuenta propista. El banco es un elementazo, y hoy como nunca me doy cuenta de todo lo que el banco ha hecho en este tiempo, ¿verdad? Y entonces él me dice, adelante con eso y fuerza para que sea también un banco competitivo. Fíjate hoy que el banco está compitiendo entre los primeros bancos del sistema financiero del Paraguay, hoy el Banco de Fomento. Si ponemos un retrovisor a tu carrera, siempre estuviste en órganos de control, vamos a decir, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, Sí. en la Concejalía, que también Sí, es un órgano de exacto. control de la Intendencia, Sí. posteriormente en la CEPRELAT, obviamente también, Sí. y hoy día estás en el Banco Nacional de Fomento, pero no dentro de un sistema de control, sino que de productos que pueden crecer también. Vos sabés que estoy, por ejemplo, dentro de un área que a mí me fascina, que es el área de prevención de lavado. Ah, bueno, entonces estás también. Claro, estoy Volvemos dentro de la al- misma línea. Entonces, Claro. estamos trabajando muchísimo ahí, ¿verdad? Y me gusta el trabajo que hago, estoy contento. Y obviamente también yo le comenté al presidente de mi idea de postularme a la Fiscalía General, porque yo siempre le dije a él, es un poco un corolario de terminar mi carrera dentro de lo que fue mi casa casi 20 años. Yo estuve casi 20 años dentro del Ministerio Público. Y él aceptó eso y bueno, hoy estoy postulándome, ¿verdad? Bueno, de ese tema quería hablar ahora Sí. justamente. ¿Por qué decidís postularte para ser una opción como fiscal general del Estado? ¿Por qué primero no y después sí? En realidad la idea estuvo, tuvimos nosotros muchas cuestiones familiares que en su momento me iban a impedir ocuparme de lleno. En el caso que yo fuera elegido fiscal general del Estado, exige 24 horas estar pendiente de lo que es la institución, ¿verdad? Entonces superamos algunos temas familiares internos de salud por sobre todo, de seres muy queridos para mí. Y hoy estamos en condiciones de darle toda la institución, lo analizamos con la familia y familiarmente hemos tomado esta decisión. ¿Qué papel desempeña o debe desempeñar, por lo menos a tu criterio y entender, el fiscal general del Estado? ¿Cuál es el rol del fiscal general del Estado? A lo mejor no está ocurriendo en este momento, no sé, quiero saber tu opinión, Sí. por lo menos, o qué debe hacer realmente un fiscal general del Estado. Tiene que tener un liderazgo positivo, tiene que tener integridad, tiene que tener un atributo fundamental más allá de los merecimientos académicos que todas las personas tienen que obviamente presentar acá en el Consejo hoy, que es el del coraje. El fiscal general del Estado, la fiscal general del Estado es el representante principal o la representante principal de la sociedad, el representante de los órganos jurisdiccionales del Estado, pero no solamente eso, yo siempre digo que después del presidente de la República, el Congreso, el fiscal general es uno de los cargos más importantes que tiene el país. Tiene esa representación de la sociedad, por ende, tiene que tener una coordinación con la sociedad necesariamente, tiene que rendir cuentas. Y no solamente tiene que ser una persona que representa a la sociedad, sino además tiene que ser un gestor republicano. ¿Por qué? Porque el fiscal general del Estado tiene que dialogar con los otros poderes del Estado. Me quedo con eso, discúlpame que te interrumpa. Gestor republicano. Sí, claro. ¿Cómo entendemos Por eso? ejemplo, porque tiene que coordinar las políticas criminales. El Ministerio Público hoy yo veo que no tiene una política criminal clara y es necesario que esa política criminal del Ministerio Público sea coordinada con otros estamentos del Estado, trabajar en coordinación. Tiene que dialogar con el legislativo para su presupuesto, tiene que dialogar con el ejecutivo, tiene que dialogar necesariamente para poder llegar a entendimientos que van más allá de las funciones que tienen cada uno. La Constitución mismo dice, tiene que tener un control recíproco, pero también colaborar entre ellos.
El Ministerio Público es clave en eso. Para la formulación de la política criminal del Estado paraguayo, la función que tiene el fiscal general del Estado es fundamental y tiene que estar necesariamente gestionando esa política criminal con otros estamentos. El Ministerio del Interior tiene que trabajar con el Ministerio de Educación. Hoy tenemos una cantidad de denuncias en el ámbito intrafamiliar, tiene que trabajar necesariamente con los sectores más vulnerables, el famoso tema de los abusos que se cometen con los pueblos indígenas. Esas son todas políticas públicas que deben ser encaradas en coordinación con la política criminal del Ministerio Público. Desde ese punto de vista, yo digo, tiene que ser un gestor republicano porque él tiene que tomar la iniciativa. Tiene la acción penal pública, nada más y nada menos. Entonces, de parte del fiscal general del Estado tiene que partir esa iniciativa de acercarse al legislativo, de acercarse al ejecutivo. Señores, esta es nuestra idea, este es nuestro proyecto. ¿Qué tienen ustedes para hacer con respecto a eso? Nosotros hemos tenido experiencia muy interesante en mi vida de fiscal adjunto de delitos económicos. Hemos trabajado, por ejemplo, con la Contraloría. Hemos capacitado nosotros a ellos y ellos a nosotros. Hemos hecho un acuerdo donde qué es lo que nos ocurría. Y cuento esto porque es muy ilustrativo. La Contraloría solía tener 8 o 10 meses para hacer una auditoría, pues te enviaba 40, 50 biblioratos. Al fiscal le llevaba un año entender qué había en eso. Para cuando realmente encontraba algún hecho que podría ser penalmente relevante, la causa a lo mejor prescribía ya. Entonces, a raíz de eso, surgió un acuerdo con ellos, se crea una unidad forense dentro de la Contraloría. A partir de la creación de esa unidad forense, ellos ya, en medio de su auditoría, comienzan a relevarnos de esos hallazgos. Entonces el fiscal actuaba prontamente ya. Eso no sé qué pasó actualmente, pero suelo ver que hay informes que están 8 o 10 meses en la Contraloría, pasa a la Fiscalía, para que la Fiscalía pueda procesar eso, pasa otro tiempo muy importante. ¿Y cómo harías para redireccionar y coordinar de mejor manera eso, por ejemplo? Y por ejemplo, yo tengo un diálogo y trabajamos muchísimo en la CEPRELAT ya con el Contralor actual. Creo que es cuestión de ser muy creativo en eso. Por ejemplo, se puede tener una unidad de investigación financiera dentro de la Fiscalía General del Estado que trabaje directamente cuando, por ejemplo, la Contraloría va a comenzar a controlar la ejecución presupuestaria de un determinado municipio. Entonces, que esté atenta a esa unidad para cuando surja algún hallazgo ya intervenga prontamente también y se le puedan dar ya los insumos a un fiscal determinado y se pueda ya avanzar en un procesamiento si es que hay hechos penalmente relevantes. O sea, hay muchas formas de poder coordinar. Así también con la CEPRELAT, de mi experiencia de haber trabajado primero como fiscal y después de estar en la CEPRELAT, yo creo que es un órgano demasiado importante. Ha producido informes de inteligencia sumamente relevantes y que los fiscales tendrían que estar siempre ya a la hora de que los analistas terminan esos informes comprendiendo cuál es la hipótesis del caso, para no perder tiempo, porque en los delitos de cuello blanco es fundamental también el tema del principio de la oportunidad y el momento de hacer las diligencias judiciales y eventualmente los allanamientos. Esos son claves. Pero vas a coincidir conmigo, Carlos. El buen relacionamiento es tan importante. Estás diciendo muy bien, y yo te escucho atentamente, el buen relacionamiento, por ejemplo, que tendría que tener el fiscal general del Estado o la fiscal general del Estado con el Poder Legislativo, con la Contraloría, sí, con el Poder Judicial, etc. Porque hoy día existe una pelea y misericordia política, ¿verdad? 4 juicios políticos le instalaron a Sandra Quiñones, sí, no prosperó. Posteriormente Sandra pide un aumento del rubro para el ministerio y no le otorgan tampoco. Sin embargo, o sea, esa disputa, sí, esa pelea realmente no construye para bien dentro del Paraguay. Por supuesto, pero vos sabes que ahí en el caso específico, como mencionás nomás, yo tuve oportunidad de mirar el tema de la ejecución presupuestaria y ahí hay mucho que objetar en cuanto a la administración propiamente. ¿De qué, por ejemplo? Del Ministerio Público. En la parte administrativa vos ves que hay muchísimos rubros que no es una cuestión de que no se le dieron al Ministerio Público lo que ellos necesitaban. El Ministerio Público, así como cualquier otra institución del Estado después de la pandemia, sufrió recortes, pero no hubo una optimización de esos recursos para las cuestiones básicas que son tóner, para el tema te iba a decir los insumos que necesitan en el laboratorio forense, para el pago de peritos. O sea, yo por lo menos de lo que yo pude ver, hubo una negligencia en el manejo de esos recursos administrativos, porque siempre yo me acuerdo los recursos han sido escasos para el Ministerio Público y nosotros hemos sido muy creativos en épocas anteriores con otros fiscales generales.
Yo creo que el presupuesto que tiene el Ministerio Público, imagínate vos que en el 2018 tenía un presupuesto altísimo, después viene la pandemia, pero ellos siguen manteniendo una proporción directa en relación a lo que ellos tenían en el 2018. O sea, es un presupuesto normal. ¿No? ¿De qué monto hablamos anualmente? Y estamos hablando de que 300, a ver, serían casi 50 millones de dólares aproximadamente. ¿Anuales? ¿Verdad? Sí, anuales, ¿verdad? O sea, yo creo que hay muchas cosas que se pudieron hacer optimizando esos recursos. Pero lo que vos decís es cierto, por eso yo te hablaba de inteligencia solidaria y colaborativa, ¿verdad? Y eso tiene que estar, recuerdo acá, me trae un poco a la memoria cuando participamos, yo era un abogado recién recibido, participamos en lo que fue la elaboración del anteproyecto de la ley orgánica del Ministerio Público. Y ahí ya figuraba en ese anteproyecto una figura muy interesante que era la Dirección de Coordinación Social, que finalmente no salió, ¿verdad? Pero esa Dirección de Coordinación Social tenía la función de rendir cuentas y de monitorearse mutuamente con el fiscal general del Estado para la sociedad civil, para que conozca, para rendir cuentas, para mostrar ese presupuesto, para explicarle a la ciudadanía dónde el Poder Legislativo le está retaseando o no, o realmente si no se están optimizando de una manera eficiente los recursos. Esa figura existía, no pudo salir. Existía también otra que es la del Consejo Asesor, que si bien salió parcialmente, era muy interesante porque tenía a 3 abogados del foro, ya retirados del ejercicio de la profesión, de reconocida idoneidad y probidad, que pudieran también ser contralor un poco de la función del fiscal general y que de alguna manera pudiera controlar también el tema del presupuesto. Esa era una figura interesantísima. A mí me gustaría de llegar al cargo poder revivir eso porque es una forma de tener un contacto directo con la sociedad civil. Entiéndase, sociedad civil, no solamente las organizaciones sin fines de lucro, sino todos aquellos gremios, asociaciones que siempre de alguna manera están recurriendo al servicio del Ministerio Público. Si llega Carlos Arregui a ser fiscal general del Estado, le va a cambiar la cara al Ministerio Público y de hacerlo, ¿cómo hará? ¿Qué va a hacer Carlos Arregui si llega con un batallón, ya gente fiscales que ya están ahí, que llega un nuevo fiscal general del Estado y tiene que hablar con sus pares para decirle, cambiemos la cara del Ministerio Público? Mira, yo a la mayoría de los que están los conozco. Los fiscales adjuntos cumplen un papel fundamental en el control de gestión de los agentes fiscales. También darle un protagonismo mucho más relevante de lo que tiene hoy la inspectoría. La inspectoría está para eso, para ver la gestión de los fiscales. Hay que hacer énfasis en el control de la gestión de los fiscales. Yo haría, por ejemplo, protocolos de actuación para cada hecho punible. Entonces le va a facilitar al fiscal adjunto hacer como un checklist de todas las actuaciones que hizo su fiscal en determinados hechos punibles. Esa es una manera de controlar la gestión de tus fiscales y de pedirle también cuentas de por qué no está haciendo lo que de repente un manual de funciones te está diciendo que tenés que hacer para actuar en cierto tipo de hechos punibles. Esa es una de las maneras. También esa parte que yo te decía de ser gestor republicano, para mí es fundamental que haya un nexo con la sociedad civil, con otros poderes del Estado, que nosotros podamos tener una comunicación muy fluida con la sociedad civil y que ellos entiendan el trabajo que hace la Fiscalía, que los fiscales adjuntos, que el fiscal general del Estado puedan estar explicando siempre, no solamente los casos emblemáticos, sino también aquellos que afectan al día a día. Ejemplo, los motochorros, ¿verdad? Que de alguna manera están en esa criminalidad no organizada, pero sí que hace mucho daño y que afecta al ciudadano, ¿verdad? Y a la gente más vulnerable. Tiene que haber ese tipo de comunicación. Fortalecería también lo que es el famoso Tribunal de Disciplina y también llevaríamos al jurado de enjuiciamiento a los fiscales que cometen hechos punibles o que tienen mal desempeño en sus funciones. Yo no he visto en todo este tiempo que se haya acusado y el fiscal general tiene esa posibilidad de acusarle a algún fiscal ante el jurado de enjuiciamiento. Hablaste en un momento dado, te escuché en algún medio, de la policía de la Fiscalía, Sí. ¿De la policía civil puede ser? La policía judicial, eso está en la Constitución Nacional, estaba también en el anteproyecto y nunca salió. La policía judicial es una herramienta fundamental. ¿Cómo funcionaría la policía judicial? Sí, es una policía judicial. En la Constitución dice que va a depender de la Corte Suprema, no tiene sentido, ¿verdad? Hay que cambiar eso. Definitivamente la policía judicial, por ejemplo, en países que tienen un sistema similar al nuestro, estamos hablando de Chile, en Argentina, por ejemplo, Córdoba, que están muy avanzados ellos, la policía judicial es una policía técnica, científica, especializada, que está al servicio del Ministerio Público. ¿Tenemos a esas personas formadas acá?
Hay personas muy calificadas dentro mismo de la Policía Nacional. Acá se hizo un intento que lastimosamente, vos recordarás, Rodolfo, terminó mal, ¿verdad? Que fue digamos, el incipiente Centro de Investigaciones Judiciales, CIJ. Lastimosamente eso se tuvo que extinguir después, ¿verdad? Pero de alguna manera se intentó. La gente existe, hay gente muy preparada que se ha especializado, yo te digo, por ejemplo, en materia de antisecuestro en Colombia, que están a la vanguardia. En los Estados Unidos, en materia de investigación científica con relación a ciertos tipos de hechos punibles, ellos están avanzadísimos y están acá dentro del cuerpo de la policía. Hay mucha gente que es muy capaz y muy honesta también, inclusive. Quiero hacerte algunas preguntas y que me des una definición cortita. Sí. ¿Cómo le calificas a Mario Aldo Benítez? Un excelente estadista. Horacio Cartes. Una persona que tiene que rendir cuentas. Sandra Quiñones. Lastimosamente sometida. ¿Cómo le calificas hoy día al Ministerio Público? Muy debilitado. ¿El Poder Judicial? Con cambios interesantes. Faltan aún más. ¿Cómo le definís a la familia? La familia para mí es la esencia, es la piedra fundamental del ser humano. En mi caso particular es lo que me motiva día a día, es el combustible diario que yo tengo y bueno, es mi razón de ser, ¿verdad? Primero está mi familia y por eso es que decisiones como esta las hemos tomado en conjunto. Es lo que me mueve. ¿Qué te hace feliz? Estar con ellos, disfrutar de una buena lectura, una buena película, estar con los amigos. Si pudiéramos tener una circunstancia mágica y puedas tener un mano a mano, una charla, un tú a tú con alguien que ya no está en este mundo, ¿a quién le elegís? A Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. ¿Qué le preguntarías? Le preguntaría cómo hizo en tiempos tan convulsionantes como le tocó vivir a él mantener esa paz interior. A toda la teleaudiencia de Implacable que te está viendo y te está escuchando, nuestra gran audiencia, ¿qué le decís si llegás a ser fiscal general del Estado? ¿Qué clase de fiscal tendrá la ciudadanía? Que va a tener un fiscal general autónomo, un fiscal general independiente, con una trayectoria que ustedes pueden juzgar, pueden analizar mi conducta, más de 20 años dentro de la Fiscalía y por sobre todas las cosas que va a estar en comunicación con la sociedad permanentemente. ¿Quién es Carlos Arregui? ¿Cómo te definís? Yo soy una persona simple, sencilla, hogareña, deportista y muy romántico. ¿Temperamental? Bastante. Sí. Gracias, doctor. Gracias, Rodolfo. Quédense prendidos a C9N. Ya se viene ahora la doctora Cecilia Pérez, también candidata a la Fiscalía General del Estado. Ya venimos.